Buenas tardes, señoras y señores. Los ganaderos encaran este 2024 con cierto alivio, al menos en comparación con lo que ocurría precisamente hace 12 meses, por la mayor disponibilidad ahora de pastos, con las lluvias en términos generales, salvo el sureste de nuestra comunidad, y también por un abaratamiento de los piensos compuestos que se aprecia ya en la cadena de suministro. Según el Ministerio de Agricultura, entre un 10 y hasta un 28% más baratos, según las cabañas y las especies de las que hablemos. Es cierto que en la factura de los productores todavía están las consecuencias de la viruela, de la hemorrágica epizótica y de otras incidencias que marcaron el 2023. En principio la gente está un poco más animada, entre comillas. La leche, por ejemplo, tiene unos precios también históricos, o sea, las cosas que son, la carne igual, a pesar de que el año pasado fue nefasto con el tema de materias primas. Este año realmente la materia prima que se ha relajado un poco. Bueno, pues en la cooperativa Vicón de Consuegra, constituida como entidad asociativa prioritaria de interés regional, con más de 1000 ganaderos socios, el consejero de Agricultura ha avanzado que antes de que termine este trimestre se realizará el pago de las ayudas asociadas de la PAC, que según las cuentas de la consejería van a mejorar en términos generales los importes percibidos como consecuencia de la nueva reforma de la PAC. Martínez Lizán ha dicho que hasta ahora se han abonado ya 82 millones de euros de la PAC a los ganaderos. Antes de que acabe el trimestre, nuestra intención es pagar las ayudas acopladas al sector ganadero y creo que vamos a tener una gran sorpresa porque va a suponer un incremento de ayuda importante con respecto a lo que cobraron en la última campaña de la PAC. Enseguida ampliamos esta información y otros detalles. En la crónica del Rincón de la Caza y la Pesca hablamos de galgos, como todos los miércoles, pendientes del Campeonato de España, que tuvo que aplazar los cuartos de final por la lluvia, Ángel. Pues sí, Jaramillo, ya solo nos queda una representante, vamos a ver cuándo puede retomarse y cómo afecta efectivamente a Aitana, la perra castellanmanchega, que todavía tiene opciones para pasar después de que nuestra otra cuarto finalista española fuera eliminada. La única collera que se pudo resolver sobre un terreno, ahí lo ven, muy complicado, hasta los caballos les costaba andar, hundiéndose a cada paso sobre el terreno mojado, difícil trabajo para también los soltadores y quizá no tanto para los galgos, pero sí para las liebres, que estaban muy mermadas por el barro, incapacitando la práctica de los puntos. Enseguida les contamos lo que queda pendiente. Bueno, pues en este día de San Antón, patrón de los animales, vamos a hablar también de regadío en el Guadiana, de aceite de oliva y de exportación de carne. Son noticias que destacamos por lo menos con estos titulares. Las principales masas de agua del Alto Guadiana remiten al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación un escrito para rechazar los recortes en las dotaciones de riego de este año aprobados por la Junta de Gobierno en diciembre. Hoy se publican en el BOE. Consideran que la Administración Hidráulica ha realizado una nefasta gestión del recurso disponible y denuncian una situación de colapso administrativo. El Consejo Oleícola Internacional advierte del potencial creciente del consumo de aceite de oliva en países como Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Canadá. En un informe sobre la campaña actual apunta al cambio climático como principal reto para lograr estabilizar las producciones aceiteras y los precios. Para este año espera una cosecha próxima a los 2.400.000 toneladas, un 6,3% menos que el anterior. La industria cárnica española cerró 2023 con un 14% menos de exportación fuera de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura calcula 1,5 millones de toneladas la carne y elaborados que salieron fuera. Las ventas de carne de cerdo suponen el 88% del total exportado, con 1.300.000 toneladas que también experimentaron un retroceso del 16%. Buenas tardes. Esto es mantenidas en el desierto, en el sureste español, con lo que ha llovido, mantenidas en el desierto. ¿Y oye cómo están? A ver si llueve pronto. Bueno, pues ahí han visto el lamento desde Llín al sur de Albacete de ganaderos como Luis Santos, que ven cómo estas lluvias de las últimas horas tampoco están llegando prácticamente a esa zona de la región, a toda la provincia, que sigue una situación muy crítica y delicada por la sequía instalada. El testimonio de este ganadero es bastante gráfico al mostrar la situación de la ganadería precisamente ahí. La sequía se resiste a cerrar ciclo, como vemos, por ejemplo, también en esas superficies que intentaban pastar las ovejas. Están todavía pendientes
principales, las ayudas directas por la sequía que el Ministerio de Agricultura comprometió el año pasado y que ya ha pagado para frutos secos, precisamente, frutales o la ganadería. Según ha podido saber este programa, podría realizarse ese pago este próximo mes de febrero, al menos según la planificación. También están todavía en trámite las otras ayudas que la Consejería de Castilla-La Mancha también comprometió por sequía, hasta 100 euros por hectárea, aunque ya saben que están acotadas a los agricultores a título principal y por esa línea de ayudas de zonas naturales con dificultades. La Consejería de Agricultura prepara, atención, una flexibilización en las condiciones de la PAC para los productores, agricultores y ganaderos que estén teniendo problemas con la sequía. Serán medidas excepcionales y localizadas según persista el daño por esa falta de lluvias o de pastos. Climatológicamente hablando y geográficamente hablando, pone de manifiesto la diferencia en las condiciones agronómicas para el desarrollo de cultivos. Recientemente recibía una notificación de un ganadero de la zona de Agudo, en el que me decía que este ha sido uno de los mejores 15 últimos años, el mejor año, que en los últimos 15 han tenido de pastos. Pero también tenemos la provincia de Albacete, donde las siembras que se hicieron en octubre todavía no han llegado a engordar la semilla por falta de humedad en el suelo. Por lo tanto, esa conjugación es la que nos va a permitir hacer por comarcas la petición de una flexibilización vinculada a la aplicación de ecorregímenes, por un lado, a la supeditación del tanto por ciento de barbechos, que también viene vinculado de alguna manera en la orden, y también a la aplicación de la carga ganadera, que en algunos casos le corresponderá a los ganaderos que tengan necesidad de alimentación. No hay alimento en algunas zonas, por lo tanto hay que supervisar y revisar esa carga ganadera. Bueno, pues ahí han visto el principal compromiso del consejero de Agricultura y Ganadería este miércoles en Consuegra, en Toledo, ante los socios de la cooperativa de piensos Avicón, que está celebrando el patrón de los animales, San Antón. Es un escenario algo más despejado el que tienen los productores por delante, a la vista de esa mayor disponibilidad de pastos en la mayor parte del territorio de nuestra región y la moderación de los precios del pienso por la desescalada de los cereales, la gran oferta de mercancía que hay en los puertos, aunque están todavía muy recientes otras incidencias como las vividas con la viruela ovina el año pasado o la hemorrágica epizótica. El tema de enfermedades el año pasado hace muchísimo daño, con la viruela ovina tanto como la hemorrágica. Los precios, a pesar de que el año pasado fue nefasto con el tema de materias primas, este año realmente la materia prima que se ha relajado un poco, pero el problema que tenemos grande son la mano de obra. Al principio la gente está un poco más animada, entre comillas. La leche, por ejemplo, tiene unos precios también históricos, o sea, las cosas como son, la carne igual. En este caso yo, por ejemplo, que soy productor de carne de vacuno, no podemos quejarnos de los precios. La primavera fue un auténtico horror, el pienso de paja de pienso elevadísimo, y sin embargo el otoño nos ha parecido un mundo porque hemos tenido muy buena bellota, hemos tenido hierba, con lo cual bueno, hemos podido respirar un poquito. Ahora empezamos el año dependiendo siempre de la burocracia, que eso es una parte súper importante. Esperemos que los cereales sigan bajando y bueno, el precio de las canales en tema de ternero están más o menos estables, están bastante bien. Sin embargo, el cordero me está bajando bastante, entonces esa parte está bastante peor. La moderación de los precios del pienso, tras 3 campañas en niveles altos por las materias primas, por el cereal, ya empezó a verse el año pasado, en 2023. Según el Ministerio de Agricultura, han arrancado este año con un 10% más baratos o hasta un 28% más económicos, dependiendo de las especies y también las categorías. Salvo los piensos destinados a engorde de lechones, el resto de cabañas están ya por debajo de los 400 euros por tonelada, aunque las cotizaciones siguen estando en niveles altos. El descenso más acusado fue el de la alimentación para caprino de leche, que bajó un 28% prácticamente, una evolución que estuvo en línea con la registrada por las principales materias primas que se utilizaron en alimentación animal, ese 30% en la caída de los trigos, por ejemplo, y cebadas, o un 11% en la harina de soja. Bueno, este día, con mucha actualidad ganadera, queremos recordar también que estamos en tiempo todavía y plazo para actualizar los censos, una cuestión importantísima para poder cobrar luego esas ayudas asociadas de la PAC que está ahora mismo preparando la Consejería de Agricultura y que se abonarían antes de que cierre el mes de marzo, como muy tarde. Hasta el día 29 de febrero, este trámite importante, ya saben que este año, por ser bisiesto, un día más, 29 de febrero, declaración anual obligatoria para ovino, caprino, porcino, avicultura y apicultura. Está exceptuado en este caso el vacuno, cuya actualización es permanente, con altas y bajas durante todo el año.
El mercado, en todo caso, es el que va marcando, desde luego, el margen de rentabilidad que queda para los productores. Los miércoles miramos al porcino, ya saben, las referencias medias que nos deja la lonja de Mercolleda, con esa categoría de cerdo cebado que sigue sin variaciones desde hace ya bastante tiempo, bastantes meses, incluso en 1,63 de media. El lechón es el que va anotando subidas importantes semana a semana, lo hemos visto también en las últimas sesiones, anota otro €1,5 y se acerca ya a la media y a esa barrera psicológica de los 80. Está todavía en 78,50. En una semana de repeticiones en las dos principales lonjas o mercados europeos, como representan España y también Alemania. En nuestro país, enero avanza con pesos en niveles récord y oferta abundante. Está en niveles récord, la semana pasada siguió subiendo de forma importante y la oferta es más o menos abundante. Sí que es cierto que si se mata mucho como ahora es porque hay cerdos. El problema es decidir si el matadero va a querer más cerdos cuando haya menos o no. Y a partir de aquí es cuando se planteará la lucha en torno al precio. Por cierto, que 2023 cerró con un 14% menos de exportación de carne desde nuestro país fuera de la Unión Europea. Los datos son del Ministerio de Agricultura, que elevan hasta 1,5 millones de toneladas de carne y elaborados, lo que salió fuera de nuestras fronteras desde España. Las ventas de carne de cerdo suponen el 88% del total exportado, con 1,3 millones de toneladas. También redujeron ese volumen de ventas fuera de Europa un 16%. Con este dato vamos a hacer una parada para publicidad, son mensajes muy cortitos, volvemos rápidamente con más actualidad, enseguida estamos a pie de campo. Continuamos en el olivar con la imagen de Alfonso Blanco en Santa Cruz de Mudela. Todavía tiene corte por delante, como vemos en este vídeo, aunque dice que hay poca cosecha. Mejor rendimiento en este remate ya de la campaña. El Consejo Oleícola Internacional apunta al cambio climático como principal reto de todo el sector para lograr estabilizar las producciones y los precios del aceite de oliva. Los datos de este organismo internacional, que agrupa y representa a 45 países productores del planeta, prevén una producción mundial próxima a los 2,4 millones de toneladas en esta campaña. Es un 6,3% menos que el año pasado. Y es que, aunque la cosecha incrementará ligeramente aquí en Europa por algo más de aforo en España, en otras zonas productoras, sin embargo, la campaña está más reducida, algo que se traduce precisamente en las cifras del COI. En cuanto al consumo, un dato relevante, el Consejo Oleícola Internacional ve que hay un desplazamiento de la demanda, se está evidenciando en que países europeos y mediterráneos tradicionales como España e Italia, a otros con mayor potencial como Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Canadá, hay mayores posibilidades de incrementar más esos consumos. Consolidar el valor. El valor es un producto que, en particular los aceites virgen extra, que han tenido un vaivén de precios desproporcionado y deberíamos de aspirar a tener un valor más estable y un reflejo en los precios, ¿no? Y en la parte de los consumidores, pues lo que necesitan es tener también un poco de estabilidad en los precios, ¿no? Una cierta estabilidad, unas garantías en la calidad, unas garantías en que hay de que pueden acceder a estos productos que van conociendo cada vez más, el aceite de oliva en sus distintas categorías, las aceitunas de mesa, y que esto se haga de una manera armonizada y estable. Estamos en una senda de crecimiento del consumo como no se había visto antes, y me refiero a un consumo internacional, un consumo no en los países tradicionales de la cuenca mediterránea como España, Italia, sino un consumo que crece en Estados Unidos, en Japón, en Brasil, en China, y eso es una oportunidad muy interesante, ¿no? Bueno, pues ya lo ven, el cambio climático, el agua, también un factor determinante para afianzar esas producciones del olivar nuevo que se va plantando en la región. Y hablamos precisamente de agua y de regadío en la cuenca alta del Guadiana porque el Boletín Oficial del Estado publica precisamente este miércoles los planes de extracción que se acordaron en la Junta de Gobierno de diciembre. Las principales masas de agua de esta zona han remitido al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación una carta para rechazar los recortes en esas dotaciones de riego para este año, aprobados, como decimos, finalmente. Consideran que la Administración Hidráulica ha realizado, dicen, una nefasta gestión del recurso disponible y denuncian también una situación de colapso administrativo en la gestión de todo el papeleo.
El agua también es un elemento inquietante para la industria agroalimentaria en nuestro país. La patronal FIAB ha mantenido un encuentro, el primero para esta legislatura, con el ministro Luis Planas para plantearle la necesidad de que se articulen inversiones en regadío, por ejemplo, o se garantice el acceso al agua con el fin de mantener ese reto también alimentario de unas mayores producciones, un asunto que ha estado sobre la mesa junto a otras reivindicaciones. El ministro después ofrecía también valoraciones en rueda de prensa. En los últimos 20 años hemos constatado que la pluviometría ha descendido en España un 12%. El plan de recuperación es la primera inversión que hace el Ministerio de Agricultura con fondos del plan de recuperación, es la relativa a la modernización del regadío, con 94 proyectos en esta primera y segunda fase en el conjunto de España para llevar a cabo esa modernización que nos permita la reducción del uso del agua y su mejor utilización. Un poquito llueve sobre, no sé si sobre mojado, pero sobre húmedo, ¿no? La cadena de valor sigue tensionada, estamos trabajando las industrias todo lo que podemos para bajar, para reducir el impacto en los consumidores de la inflación, entre otras cosas porque además eso impacta en el consumo y por tanto de nuevo impacta a las cuentas de resultados, creo que es una obviedad, pero seguimos trabajando en ello, pero siguen habiendo costes que siguen elevándose, todo lo que tiene que ver con las materias primas. Pues vamos también con las noticias del mundo de la caza, de la pesca y de los galgos, con ese avance que hacíamos al principio, que la lluvia ha obligado a suspender los cuartos de final del Campeonato de España, Ángel. Sí, Jaramillo, y fíjate que la Federación dice que había 20.000 personas desplazadas a Nava del Rey, habían viajado para ver los cuartos de final y otros cuantos miles a través de internet para esa carrera que al final se quedó a medias. Amanecía un día nublado en Nava del Rey con las temperaturas bajas y el terreno pesado por las intensas lluvias caídas en los últimos días en la región vecina, y eso empezó a pesar desde los primeros duelos. Fíjense bien cómo se van hundiendo los caballos a cada paso por ese coto de la Cuesta de los Picos, haciendo muy complicada su tarea, complicando también y mucho el trabajo de los soltadores, y una vez más también a las liebres, que dejó muy a las claras pues que esas rabonas castellanas lo tenían muy complicado para dar el tiempo suficiente en el crono. Las tradas, como estaban por el barro, y muy mermadas en sus capacidades frente a los galgos. Al final, la Federación decidía, no sin polémica, suspender los cuartos con 3 colleras todavía por decidir. De hecho, solo pudo resolverse uno de los duelos y, desgraciadamente, dejó fuera a una de las nuestras, de nuestras 2 representantes. Española de los Caminos fue eliminada tras su batalla con la andaluza Lola. 2 liebres que salieron y 2 liebres que sirvieron para dar la victoria a nuestra rival, tras una carrera de 1.10 con 3 pañuelos rojos y otra con 1.18 en el crono, 3 rojos y amonestación blanca que dejaban fuera a la nuestra. Aún así, todo nuestro reconocimiento para Española y para todo el equipo, porque, insistimos, las condiciones quizá no fueron las idóneas para que las perras pudieran demostrar toda su valía. Aquí pueden ver algunos de los mejores momentos de esa collera, pueden volver a recuperarla en el canal de YouTube de la Federación con todos los puntos completos. Por tanto, como decimos, 3 colleras quedaron pendientes de finalizar y una de ellas está Aitana, de Hermanos Bravo, la otra castellmanchega que todavía mantiene sus opciones después de las 2 liebres que saltaron y que también permitieron otras 2 carreras válidas. En la primera de ellas, nuestra representante pudo defenderse bien de Fabiola, su rival murciana, y consiguió terminar llevándose el punto con 2 pañuelos blancos frente al rojo de su compañera de suelta en un tiempo de 1 minuto y 14 segundos. En la segunda liebre, sin embargo, los jueces estimaron que la murciana fue mejor y tras 1.23 de persecución de las ovejudas sacaron 3 pañuelos rojos que igualaron la collera. Por tanto, la clasificación sigue en el aire a la espera de que se pueda retomar la competición. Bueno, pues de momento esta semana ha seguido lloviendo, tanto el corredero como los accesos están todavía impracticables, así que se trastoca todo el calendario, toca esperar a que se pueda orear. Iremos viendo cómo se recoloca el resto de fases clasificatorias. Saben que quedan pendientes esas 3 colleras de cuartos de final, después semifinal y la gran final, como decimos, todavía sin fecha. Atentos a las redes sociales de la Federación Española. Vamos terminando, lo hacemos como siempre con sus imágenes, fotografías muy directamente desde su móvil al nuestro. El número está en el Facebook, también a través del correo electrónico como siempre. Así que componemos la tira
y buscamos un refrán. Y empezamos con esta foto de Moisés Galán de la cuadrilla Valentín, que está recogiendo aceituna en las labores. David García también está con la recogida del fruto en plena sierra, concretamente en Los Quiles, también en la provincia de Ciudad Real. Y esta otra imagen del olivar alumbrado por esos rayos de sol que nos envía María López desde Vargas, en la provincia de Toledo, ya con las podas en marcha, como pueden apreciar ahí. La familia Estevez, que también sigue la tradición familiar campera de generación en generación, y el refrán que dice, en este día San Antón, por San Antón, media hora más de sol. Se va notando ya. Bueno, pues aquí de momento aparcamos el tractor, volvemos esta noche, le damos otra vuelta a las noticias del campo para ustedes, que pasen buena tarde, se quedan en compañía.